Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Antes de proceder, como lo has mencionado antes, quisiera aprovechar la plataforma esta que tú me has invitado y recordar a nuestra profesora, que fue tanto profesora mía como tuya también, juntos ambos, Ana Villán Herrero, que por desgracia falleció hace relativamente poco, pero que fue una profesional como la copa de un pino, fue una profesora excelente y prácticamente todo lo que yo sé de romancero o lo que he podido empezar a saber de romancero lo he sabido gracias a ella. Entonces, que sepan los oyentes que la mayoría de cosas que voy a proceder a contar aquí, de no ser por Ana Villán, que en paz descanse, no lo llegaría a saber, ni me hubiera interesado jamás, ni hubiera hecho mi trabajo de fin de grado sobre este tema, ni dedicaría parte de mis conocimientos de estudios al romancero. Como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Nuestra famosa, inmemorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno, sino terrible maldición de España, triste precio pagado a los demonios con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos simple, en otra España en donde sí que importa un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica, que España debe y puede salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambiar su historia antes que se la lleven los demonios. Porque quiero creer que no hay demonios, son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia, son hombres quienes han vendido al hombre, los que la han convertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Ha dicho usted bien movimiento literario, porque una cosa es seguir el movimiento literario del teatro español y otra cosa es seguir al teatro español. El teatro no se puede seguir desde lejos, porque el teatro no es el autor. El teatro es la comedia, pero es el director, son los actores y sobre todo es esa cosa admirable que es el público. Conocer el teatro de un país es sobre todo conocer el público teatral de un país. Ahora, lo que se puede seguir desde lejos, que es el libro puramente escrito, naturalmente que he seguido la obra de mis compañeros. Algunos que empezaron el teatro conmigo y que siguen siendo no solamente mis compañeros, sino mis fraternales amigos, como es por ejemplo Pepe López Rubio. Empezó exactamente el mismo año que yo. De los nuevos, de los posteriores a nuestra generación, estimo muy altamente a Buero Vallejo y a Alfonso Sastre, cada uno de una manera distinta, por motivos distintos, pero me parecen dos figuras muy importantes de la nueva dramaturgia española. Buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez y a pesar de este tiempo inclemente y que no nos está respetando demasiado en estos primeros de mayo, hemos podido comenzar, por fin, como ahora les comentaremos, el primer episodio, digamos, de este programa No todo es Lorca. Bueno, pues porque desde el ámbito universitario, que también trataremos en el programa, pues hay una mitificación de Federico García Lorca que a nosotros nos encanta. El programa no pretende ser un tostón que diríamos, ni aburrido, ni muchísimo menos. Pretende permitir el diálogo, un diálogo fraternal por este bien común que es la literatura en español en principio, como decíamos, pero es un programa que pretende ser anacrónico, es decir, no vamos a seguir el siglo XX, ni vamos a seguir el siglo de oro, ni vamos a seguir una línea fija por la que vamos a regirnos. No. Esto va a pasar de Jaime Gil de Viedma
que no diremos nada por ahora, a Lope de Vega, a Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Javier Salvago y otros escritores de los márgenes. La poesía no llega. ¿Llega o no llega? Luis, dime. Pues yo antes, fuera de micrófono, te decía que soy un mal lector de poesía, porque luego me dicen que lo digo muchas veces, pero soy pues una persona mayor, otros dicen que con experiencia y eso, pero bueno, son 7 décadas de vida. Y obviamente en mi infancia a mí pues no se me enseñaba poesía, y además era un rollazo como me lo enseñaban. Entonces soy un mal lector de poesía, aunque aquí contigo, Álvaro, pues en los poemas que vas leyendo, las historias que vas diciendo de los autores, pues me encanta y no me aburro. Ahora, ¿cómo llega la poesía? Pues no lo sé, yo creo que tiene un mito de elitismo, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero que la marginaliza y tiene poca extensión. Buenas tardes, Javier, muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte. Buenas tardes, Álvaro. Igualmente, un placer estar ahí. Y yo nunca quería ser un poeta académico, yo no quería ser un poeta laureado, yo quería ser un poeta malo, un poeta maldito, un poeta de mala vida. A lo mejor por el ejemplo de esta gente de Rimbaud, de Verlaine, del Manuel Machado, del mal poema. Y eso de la experiencia, eso fue un juego, más o menos. Poesía de la experiencia, claro, es que no hay... ¿Cómo vas a escribir poesía si no tienes experiencia? Si no has vivido, si no sabes lo que es nada, ¿qué coño vas a escribir? ¿De qué coño vas a escribir? La poesía de la experiencia, es que no hay otra cosa, es que o tienes experiencia o no tienes nada que contar. Hombre, pues Jesús Quintero fue un genio en lo suyo. Jesús Quintero, para entenderlo, hay que entender que no era un profesional, no era un locutor al uso, no era un periodista. Jesús Quintero no era ni siquiera un comunicador, aunque era el mejor comunicador que ha habido, ¿no? Jesús Quintero era un artista. Vivía como un artista, pensaba como un artista, se vestía como un artista, soñaba como un artista, hablaba como un artista, y su pretensión era hacer arte con la radio y con la televisión. Esa era su pretensión. Él quería hacer arte. La palabra que más pronunciaba a lo largo del día era arte y artista. Si algo no tenía arte, no le interesaba. Si alguien no era un artista, no le interesaba, ¿no? Él lo único que vivía era para hacer algo que tuviera arte. Arte, 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 era la palabra que pronunciaba. La Torre de Marfil, ¿dónde cojones estará? No sé. Yo tengo la mía, que es este espacio en el que estoy, un espacio oscuro con una luz dirigida, con un foquito, y porque si no, no sé escribir. A mí me despista cualquier mosca. Pasa por aquí una mosca y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces tengo que estar encerrado en un lugar pequeño y oscuro con una luz dirigida al papel. Y probablemente esa sea mi Torre de Marfil, esta en la que estoy ahora, ¿no? Y no me interesa nada más que como forma de estar centrado y concentrado y escribir lo que yo quiero, y luego ya fuera de aquí, a vivir, que es lo importante. Es curioso porque en repetidas ocasiones has nombrado lo de, como uno de los aspectos de tu obra, un estilo claro, directo, que no oscurezca, digamos, el mensaje. Y te quería preguntar tu opinión en esto de algunos neosurrealistas, digamos, más de la actualidad, que parece que a veces el mensaje viene encriptado y es, digo, tan solo en ocasiones, y a veces parece no haber mucho más allá. Es decir, a veces parece que los intentos de buscar un significado por parte del lector pueden llegar a darle sentido a cualquier cosa, a pesar de que no tenga un estilo claro y de que el mensaje esté oculto. No sé qué podrías añadir a esta reflexión. Sí, en principio, perdóname la voz, porque como he estado 3 días con Luis Alberto, estoy bastante complicado de voz porque la cosa ha sido fuerte. En principio, yo respeto cualquier forma de presentación en la poesía, y independientemente de que yo voy por la línea de la poesía clara, ¿no? Pero sí que pido una cosa, y es que pido formación, cosa que me parece que
mucha de la poesía que se hace hoy, pues realmente no la hay o no se ve. Es decir, si quieres hacer un poema críptico, si quieres hacer un poema malo, tienes que ser consciente de que lo estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Y tienes que dejar claro en el lector, en el que va a pillar tu obra, que es así. Es decir, yo voy a hacer una rima mala no porque yo sea un poeta malo, sino porque en este caso la sociedad en la que vivo me pide hacer una poesía mala y hacer una rima mala, ¿eh? Pero sin embargo soy capaz de hacer un soneto perfecto, moderno, pero cuando tengo que hacer algo mal, tengo que ser consciente, o cuando tengo que hacer algo críptico, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, de por qué lo hago, y hacerle llegar al lector, al receptor de mi obra, que lo hago así porque hay una razón en la que yo he estado pensando un montón de tiempo. O sea, no me vale eso que tú estás diciendo que luego no encuentras, ves que no encuentro, no. Y otra cosa que odio absolutamente, y la odio muchísimo, es que cada poeta explique su poema. Llevo años escuchando a poetas que se tiran media hora explicando un poema de minuto 05, ¿no? Y un poema no hay que explicarlo, o llega o no llega, o eso no es, o funciona o no funciona. Pues es lo que te puedo decir. O sea, yo respeto todo siempre que haya base, fondo y formación. Soy de cuando se procreaba sin movimientos lascivos y la muerte era esperada como un segador, de cuando se hacían cinturones de monedas y rosarios de pipos de aceitunas, de cuando se daba limosna y se ayudaba al gentío a tener una buena muerte, de cuando las alcobas son cortinones, de cuando los escapularios con cintitas y los penitentes arrodillados, de cuando los exégetas hablaban del hombre andrógino, de cuando la periferia de los círculos, de cuando se vivía lo inquietante con fervor, de cuando los arcanos y los vicios castigados, de cuando el aguamanil de los prostíbulos y el espejo de pie, de cuando el solaz de las cortesanas con túnicas vaporosas, de cuando el viscoso semen de Dios, de cuando la rehabilitación de la sexualidad tácita, de cuando los 7 cielos planetarios, de cuando las virtudes armaban al hombre congruente, de cuando la ambigüedad se hacía grosera en forma de elección, de cuando la mujer fecundada sonreía por estar encinta, de cuando la tierra yerma, de cuando los sacrilegios y los perros excitados, de cuando la niña atónita, de cuando el catecismo del padre Ripalda, de cuando Dios era perverso por mirarte, de cuando las refutaciones, de cuando la ilusión por todo, de cuando aquel espanto, de cuando los gemidos de la loca, de cuando la inquietud adolescente, de cuando el primer semen encharcando las manos, de cuando la soltera provocativa que me enseñó su pecho izquierdo, de cuando la seducción oscuras. En fin, soy de este mes, soy de ese entonces, decías, y ya no puedo casi permanecer en este ahora. Un libro que te marcó para siempre. Rayuela. Un poeta vivo que te convenza, que te llame, que incluso llegues a admirarlo. Vivo. Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué te salva hoy? Mis nietos. ¿Volverías a ser poeta? Siempre. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza desde la poesía? Amistad. ¿Quedará poesía? Pero para mucho tiempo queda. El humor lo que hace es otorgarte una especie de diapasón que te hace controlar tu propio pensamiento y tus propias emociones. De otra manera quizás se pueda correr riesgo de que se te puedan desatar las emociones y que se te pueda descontrolar el pensamiento. No sé, a mí por lo menos eso me sirve, ¿no? Esa medida de contención. De no ser escritor, ¿te habría gustado ser guitarrista de blues? Sí. Me da la impresión de que hoy en día lo que antes entendíamos por posteridad se ha convertido en un concepto un poco cómico. Hoy todo transcurre y muere en su propio transcurso. Sí. Es la actualidad incesante. Ya esa idea de que vas a perdurar en una estatua de bronce, ya digo que me parece cómica quien la alimente. Y bueno, los libros pues se van pisando unos a otros, desaparecen cada vez con más prontitud. No duran nada en librería, la gran avalancha editorial impide que se acaben de asentar unos nombres determinados. Bueno, estamos en un mundo un poco con un ritmo bastante vertiginoso,
por ejemplo, no sé, cuando yo empecé en esto, los años 80, el ritmo era distinto. Había, digamos, unos referentes también más claros, había más dificultad para publicar, que hoy la autopublicación pues ha facilitado que haya mucha proliferación de libros, que no tengan mucha distribución, pero sí que se editen muchos más títulos. Y no sé, y me da la impresión de que el signo de este tiempo es un poco esa confusión acelerada, ¿no? En que todo tiene un momento y al instante ya se ha disipado porque hay otra cosa que lo suplanta, que ocupa el lugar que antes ocupaba lo otro. Estamos hablando de que el romancero oral, repito, es que siempre distingo el oral del que ya se cristaliza en la imprenta, porque ese ya va por otro camino. El romancero oral tiene que ver con, pues eso, con el habla, con la gente, con la transmisión puramente oral, si hablamos de la transmisión puramente oral, claro, ¿no? Y tiene que ver con muchísimas cosas y eso es un mundo ya. El romancero oral es que, vamos, es un mundo. Pero es como, no sé, esto que decías, es como si tratases de coger el mar con las manos. Es como una tradición que se pierde. Claro, es que es lo que te digo, al tener que ver, o sea, al no haber un soporte físico, ¿no? Al ser un patrimonio intangible, este romancero oral, porque el romancero como corpus oral es un patrimonio intangible. Mira, un ejemplo tontísimo, te voy a poner un ejemplo tontísimo. Y además el romances te lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿eh? La gente se piensa que lo de los romances es una cosa antigua, pero te lo puedes encontrar en cualquier parte. Un ejemplo tontísimo. El otro día estábamos comiendo en mi casa y estaba puesto en la tele Arguiñano. El cocinero Arguiñano. Sí. Que a veces, pues yo qué sé, pues está puesto Arguiñano. Y Arguiñano empieza el programa y empieza a recitar una poesía de no sé qué. Dice, cuando cae la calandria, no sé qué. Digo, uy, pero si esto es el romance del prisionero. Efectivamente. Y Arguiñano dice, yo no sé de dónde viene esto. Esto es un poema, creo. Esto es una poesía que oí yo en su momento. Esto es un poema. Entonces yo dije, anda, mira. Digo, y esto es lo que pasa con la literatura oral, que depende también mucho, o sea, es que esto es un jardín, Álvaro, esto es un jardín. Tanto. Depende mucho de las zonas, de las personas, del contacto, de tal. Por desgracia, a día de hoy, el romancero está de capa caída, aunque también te digo, yo creo que deberían hacer otra campaña de recolección de romances, porque hace mucho que no se hace una. Sí. He vuelto ahora, sin saber por qué, a estar triste, más triste que un tintero. Triste no soy, o si lo soy, no sé la maldita razón, porque no quiero. He vuelto ahora, sin saber por qué, a estar triste en las calles de mi raza. He vuelto a estar más triste que un quinqué, más triste que una taza. Estoy sentado ahora en un café y mi alma late, de sed de no sé qué, tal vez de chocolate. No quiero esta tristeza medular que nos da un golpe traidor en una tarde. Pide cerveza y basta de pensar. El cerebro está oscuro cuando arde. Eduardo Cirlot y Carlos Edmundo de Ory se relacionan entre sí por sus características más surrealistas. Hoy nos despojamos un poco del birrete, de la toga, de todas estas cosas y nos acercamos al juego infantil, al juego niño, porque la poesía es también eso, ¿no? Eso al menos es lo que pretendían los surrealistas, con mejor o peor acierto, quizá, y decíamos en el primer programa, la poesía surrealista es difícil que llegue. Bueno, es que es una poesía preparada para la inmensa minoría. Se ha señalado en numerosas ocasiones, Amalia, la beta surrealista o neosurrealista en tu obra poética, especialmente en Memorial de Amauta, pero también se ve en algunos momentos de Tampoco yo soy un robot. Este carácter distópico, alucinado, ¿dónde queda esta etiqueta en tu obra poética realmente? ¿Y en qué lugar puede llegar a quedar la escritura automática? Sí, esa pregunta creo que es muy pertinente porque yo no me siento, admiro muchos poetas surrealistas, pero no sé si esa etiqueta se puede aplicar plenamente a mi poesía en el sentido del surrealismo que pudiera entender Breton o los surrealistas que transitaron esa vía, ¿no? Yo creo que el mío, de ser un surrealismo, sería un surrealismo bastante controlado a veces, es decir, que hay una labor de lenguaje
no se trata de poesía automática. Por supuesto hay una labor de trabajo con las metáforas, hay una labor de trabajo con las palabras, pero no responde, digamos, a una improvisación del lenguaje netamente, ¿no? En tu página de Instagram hemos visto un tenedor dentro de una alcantarilla con una pregunta, y esto creo que nos sirve mucho para lo que estábamos comentando, porque es una forma de hacer zoom, ¿no? Que se diría, a las pequeñas cosas, a cosas que pueden pasar desapercibidas para algunos, pero que el poeta las utiliza para darles un sentido, bueno, en general un sentido más trascendente, sin duda. Efectivamente, porque en el momento en que tú destacas eso de la realidad, ya lo estás enfatizando, ¿no? Ese poema visual del que tú hablas es un poema encontrado en la Plaza Mayor de Salamanca, que yo un día caminando y vi una alcantarilla y el contraste paradójico de un tenedor que asomaba debajo, ¿no? Te preguntas quién ha estado comiendo ahí abajo, cómo ha ido. O sea, puedes, es un poema visual maravilloso encontrado, pero que yo no lo he hecho. Simplemente es la forma de mirar la que, al enfatizar tú esa imagen de un modo especial, estás creando una pregunta, una incógnita sobre esa realidad. Estás diciendo quién, qué significa, por qué. Estás rodeando de vacío esa imagen y dando significado a ese centro, ¿no? Entonces muchas veces la labor de la poesía es simplemente esa, ¿no? El poner de relieve algo que, aunque nos haya parecido obvio, siempre de pronto si tú lo pones de relieve en un contexto, con unas palabras determinadas, en un ritmo determinado, pues pasa a significar otra cosa o a hacerte preguntas esenciales. Lo que tú dices, que te puede llevar de lo cotidiano de un tenedor y una alcantarilla a preguntas trascendentes sobre la forma de estar en el mundo. Azorín, por ejemplo, lo definió como el prototipo del humorismo galaico pasado por Londres, pasado por Stern. Y Ortega, que esta es una de las frases más famosas que ha quedado en torno a Julio Camba, la más pura y elegante inteligencia de España. Bueno, esto que te lo diga Ortega y Gasset creo que no es una cosa a olvidar, porque además Julio Camba era un autor muy amigo de Unamuno, de Josep Pla, de todo este tipo de intelectuales que rodeaban el panorama de lo cultural en España durante estas décadas. Julio Camba vivía, hablaba, pues, con los sastres, con el que limpiaba los zapatos entonces, con los cerilleros, con todo tipo de personas que precisamente le ayudaban a comprender el país y le permitían, de algún modo, denunciar con este humor tan bueno y tan rico, todo este tipo de hechos. Uno baila tan derecho y hay quien lo baila al revés. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera, con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. ¡Qué cielo de azul callado mira impasible tu duelo! ¡Qué cielo de azul callado! ¡Ay, Cuba, el que Dios te ha dado! ¡Ay, Cuba, el que Dios te ha dado con ser tan azul tu cielo! Un pájaro de madera me trajo en su pico el canto, un pájaro de madera. ¡Ay, Cuba, si te dijera, yo que te conozco tanto! ¡Ay, Cuba, si te dijera que es de sangre tu palmera, que es de sangre tu palmera y que tu mar es de llanto! Bajo tu risa ligera, yo que te conozco tanto, miro la sangre y el llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto bajo tu risa ligera, sangre y llanto bajo tu risa ligera. Sangre y llanto.
El hombre de tierra adentro está en un hoyo metido, muerto sin haber nacido, el hombre de tierra adentro. Y el hombre de la ciudad, ay Cuba, es un pordiosero, anda hambriento y sin dinero, pidiendo por caridad, aunque se ponga sombrero y baile en la sociedad. Lo digo en mi son entero porque es la pura verdad. Hoy yanqui, ayer española. Sí, señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró, si hoy yanqui, ayer española. ¿Cómo no? Qué sola, la tierra que nos tocó. La mano que no se afloja, hay que estrecharla enseguida. La mano que no se afloja, china, negra, blanca o roja, china, negra, blanca o roja, con nuestra mano tendida. Un marino americano, bien. En el restaurante del puerto, bien. Un marino americano me quiso dar con la mano, pero allí se quedó muerto, bien. Pero allí se quedó muerto, bien. Pero allí se quedó muerto el marino americano que en el restaurante del puerto me quiso dar con la mano, bien. Para quien no lo sepa, la Cuesta de Moyano es una pendiente, digamos, que está cerca de la Feria del Libro y más bien del Retiro, ahí en pleno centro, en Atocha, que lleva más de 100 años y que hay toda una cantidad de vendedores de segunda mano, pero también de vendedores de libro nuevo, que ofrecen sus libros y también grabados, también otro tipo de materiales a muy buen precio la mayoría de veces. ¿Qué tiene el Lazarillo, Antonio, que le hace, yo qué sé, que le hace eterno, como a las buenas obras clásicas? Pues es una pregunta complicada de responder, ¿eh? O sea, el Lazarillo, yo creo que la magia que tiene el Lazarillo reside precisamente en algo que hemos comentado antes, ¿no? Que es la originalidad que tiene en comparación a las obras de su tiempo. En fin, no creo que mi vida tenga ninguna importancia, pero puesto que usted se empeña y amistosamente, pues sí, digamos algo. Yo nací en un pueblecito, en una aldeita muy pequeña de Asturias, Besullo. Es una aldea de labradores, una aldea de pastores, de muy escasa cultura, de muy escasa vida, en la cual se cuentan muchas leyendas, muchos cuentos, muchas tradiciones y consejas viejas que parece que han influido bastante en mi teatro. También la atmósfera de Asturias, la niebla, el verdor y la melancolía de la lluvia parece que están presentes en mis obras. Por lo menos eso es lo que dicen por ahí. Yo creo que sí, algo hay de eso. Y después, esa tierra está muy viva en algunas comedias mías realizadas en América, especialmente en dos. Hay La Dama del Alba, que se desarrolla íntegramente en Asturias, y hay La Casa de los Siete Balcones, donde Asturias está presente, un poco esquinada, pero presente siempre. Y con respecto a su familia, ¿de dónde usted procede? ¿Qué nos puede contar? Es una familia de maestros. Mis hermanos, mi padre y mi madre, todos eran maestros. Yo he sido maestro también. Mi abuelo, en cambio, era herrero. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería, y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.